Buenos días a todos y bienvenidos a la sesión Adoptando la Equidad Organizacional. Me llamo Whitney Tucker y soy directora de políticas de NC Child. Voy a presentar a nuestros fantásticos oradores en un momento. Pero antes de hacerlo, quiero repasar rápidamente nuestras instrucciones. Para aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros ayer, perdón por la repetición. Para aquellos de ustedes que se unen a nosotros por primera vez, estamos muy emocionados de tenerlos aquí. Por favor, presten mucha atención. Así que, primero, esta sesión es completamente bilingüe en inglés y español. Tenemos un intérprete en vivo en línea. Todos tendrán que escoger un canal de audio, ya sea español o inglés, para escuchar cualquier audio. Si no eligen un canal de audio, no podrán escuchar a los presentadores. Para elegir un canal, busquen la pequeña imagen de un globo con la palabra interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla de Zoom. Hagan clic en el icono del globo y escojan el español o inglés. Si eligen el canal español, escucharán al intérprete hablando en español. También podrán escuchar a los presentadores en inglés a un volumen bajo en el fondo. Si no quieren escuchar el inglés en el fondo, pueden hacer clic en el icono del globo otra vez y elegir el audio original en silencio. Esto es para ustedes, los oradores. Por favor, asegúrense de hablar despacio y con claridad y tomen algunos descansos mientras hablan. Eso hará el trabajo de nuestros intérpretes mucho más fácil. Y para todos, tenemos un montón de participantes en este seminario web de hoy. Así que vamos a mantener a todos en silencio para preservar la calidad de audio. Para hacer una pregunta a los presentadores en cualquier momento de la presentación, escríbanla en el campo de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Pueden usar el campo del chat para hacer comentarios más generales o simplemente para comunicarse con el moderador. Cuando la presentación termine, podemos tener tiempo para más preguntas y respuestas, para las cuales espero dejar una buena cantidad de tiempo, porque sé que hoy habrá muchas preguntas muy buenas y espero un tiempo para alguna discusión. Por lo tanto, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para resumir los temas clave y hacer tantas preguntas como sea posible. Como hay tantas personas en línea, no podemos hacer todas las preguntas. Ahora, finalmente, esta sesión está siendo grabada. Este video estará disponible en la próxima semana o dos en inglés y español, y les enviaremos un email cuando todas las sesiones grabadas estén disponibles. Además, no hace falta decirlo realmente, pero lo voy a decir, los puntos de vista expresados en el webinar de hoy son los puntos de vista de los presentadores, y no necesariamente los de NC Child, aunque honestamente probablemente yo esté de acuerdo con ellos. Muy bien, empecemos. Voy a comenzar con una breve presentación de nuestros oradores. Sterling Freeman es un entrenador de liderazgo, consejero, facilitador de agentes de cambio organizacional y cultural y orador público que ha trabajado con muchas organizaciones sobre la equidad y probablemente sea bastante familiar para muchas personas que nos acompañan en esta mañana. Así que gracias, Sterling, por estar aquí. También estamos muy contentos de que se nos una Patricia Bayer, que es la directora ejecutiva de Wayne Action Group for Economic Solvency Incorporated de Goldsboro, Carolina del Norte. Muchos de ustedes están también muy familiarizados con el trabajo de Patricia y su excelente defensa de los niños, y también específicamente teniendo la equidad en mente. Por lo tanto, estamos muy emocionados de escuchar a ambos el día de hoy. Antes de eso, quiero hablar rápidamente sobre el hecho de que este sigue siendo un problema para tantas organizaciones, ¿no es cierto? Para empezar, el cambio organizacional que refleje el tipo de trabajo que nosotros como defensores de los niños a menudo estamos tratando de hacer externamente en las comunidades, ¿verdad? Cuando volvemos esa lente de equidad racial sobre nosotros mismos, a menudo no nos gusta lo que vemos. Y hay un montón de diferentes herramientas y recursos allá afuera para ayudar a las organizaciones con este proceso, pero todavía parece ser difícil para muchas personas. En NC Child somos parte de una red de organizaciones en defensa de los niños en todo el país llamada Kids Count Network a través de la Fundación Annie Casey. Y para tratar de ayudar a las organizaciones de la red Kids Count, la Fundación Annie Casey creó una guía de 2014 que se centraba específicamente en el avance de la equidad y la inclusión en las organizaciones. La llamaron la Guía de Acción de Equidad e Inclusión Racial e incluye 7 pasos para promover la equidad racial. Así que quisiera empezar a enumerarlas como una especie de marco donde creo muchas organizaciones reciben asesoramiento.
Creo que estos pasos realmente cubren muchas de las cosas que escuchamos a menudo como mejores prácticas, pero luego quiero seguir con ustedes y escuchar lo que ha funcionado en su experiencia, así que voy a repasar estos pasos rápidamente. El primer paso es establecer una comprensión de los principios de equidad e inclusión racial. El segundo paso es involucrar a las poblaciones afectadas y las partes interesadas. El tercer paso es reunir y analizar datos desglosados. El cuarto paso es llevar a cabo un análisis de sistemas de las causas fundamentales de las inequidades. El quinto paso es identificar estrategias y dirigir recursos para abordar las causas fundamentales de las inequidades. El paso 6, realizar la evaluación del impacto de equidad racial para todas las políticas y la toma de decisiones. Y luego, el paso 7, evaluar continuamente la eficacia y adaptar las estrategias. Ahora, eso es mucho. También voy a dejar el enlace a ese recurso en el chat para que la gente le pueda echar un vistazo. Pero lo que encontré es que, como parte de la red de Kids Count, a las organizaciones a menudo les resulta muy difícil superar incluso el paso 1 o el paso 2 para establecer esa comprensión compartida de los principios o hacer participar eficazmente a las partes interesadas pertinentes, especialmente cuando esas partes interesadas pertinentes no están dentro de sus propias organizaciones. Así que para empezar, solo quiero hacer esta pregunta. ¿Cuáles son los pasos que su organización, o tal vez en el caso de Sterling, las organizaciones con las que ha trabajado, han tomado para empezar a implementar algunas medidas de equidad racial internamente? Y quien quiera empezar solo tiene que quitarse el silencio primero y considerarse el ganador. Supongo que Sterling me dejará ganar. Buenos días a todos. Quiero decir que antes en nuestra organización era más o menos como usted describió, algunas de esas cosas. Creo que lo primero fue tener esas conversaciones honestas sobre la equidad racial y lo que significa, y asegurarse de que haya una comprensión compartida sobre eso. En segundo lugar, cuando lo miramos ciertamente tratando de entablar conversaciones con nuestros interesados y para nosotros, nuestro principal interesado es nuestra comunidad, pero también nuestra junta directiva. Creo que es importante que su junta comprenda lo que significa realmente como organización y que examine sus prácticas y políticas y todas las demás cosas que entran en juego para asegurarse de que es una parte integral de todo lo que está sucediendo. Y así, para nosotros, eso fue identificar cuál de esos pasos fundamentales tenía que ir primero para que todos pudiéramos estar en la misma página. Sabes que estar en una agencia de acción comunitaria es un poco diferente probablemente a otras agencias, porque en el origen de la acción comunitaria están las leyes que dieron nacimiento a la acción comunitaria, que fue parte de la legislación de los derechos civiles. Así que creo que cuando te remontas a la historia de organizaciones como la mía de la década de los 60, obtienes mucho más equidad, especialmente equidad racial y eficacia, que fue muy evidente en esos años iniciales, solo por lo que estaba pasando en el país en ese entonces. Pero creo que volver a eso y tener una conversación con todos los que estábamos comprometidos en este trabajo realmente fue muy importante. Tan importante que nuestra Junta eligió la equidad racial como una de sus áreas de enfoque para el 2020 hace más de un año. Por lo tanto, fuimos deliberados acerca de esto, al hacer nuestra planificación estratégica, mirando nuestra misión y nuestra visión para nuestra organización. Todo esto estuvo realmente basado en eso, en esta conversación. Así que realmente los pasos que hemos tomado y estamos tomando son muy similares a los que usted escribió que la Fundación Annie Casey nos ha esbozado. Sterling, ¿la tuya se alinea con las recomendaciones de la Fundación Casey o no? Sí, Whitney. Muchas gracias por la pregunta. Gracias por invitarme y gracias a todos los que están en el evento. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que la Fundación Casey ha establecido. Lo que diré de ellos es que ciertamente no es un proceso lineal, es un proceso iterativo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas en las que pienso cuando miro esos pasos es que hay partes de esos pasos en términos de involucrar a la gente y la recopilación de datos y ese tipo de cosas, o la elaboración de principios. Esas son cosas continuas que son una especie de parte del proceso, una especie de parte perpetua del proceso, ¿verdad? Y por eso es iterativo.
Así que si tuviera que hacer una imagen de esos pasos, podría ponerlos en un círculo o algo así, no sé, como una línea ondulada en lugar de hacerla parecer lineal. Sin embargo, hay otra cosa que quiero decir sobre esos pasos. En realidad, creo que hay algunas cosas que deberían venir antes de esos pasos. Y lo que quiero decir es que esto tal vez suene obvio, pero en términos de los pasos para infundir la equidad, una de las cosas que tiene que suceder es que el liderazgo tiene que tomar una decisión firme de que esa es la dirección y el camino que la organización va a seguir. Y también es útil si ese liderazgo dentro de la organización, el director ejecutivo o el presidente, está alineado con la junta. No voy a decir que es esencial, pero es útil tener esa alineación con la Junta y podemos hablar después de la problemática de la desalineación, si queremos. La otra cosa que quiero decir sobre esto es que realmente creo que hay algo de trabajo que hacer en torno a la preparación cuando estamos haciendo el trabajo interno de equidad, preparando el equipo del personal tanto de las personas blancas como de los BIPOC, personas negras, indígenas y gente de color, preparándolos antes de entrar en el espacio en el que se hace este trabajo. Estoy aprendiendo eso incluso en algunos de nuestros trabajos con nuestra organización. Creo que hay un paso que podemos añadir para ayudar a la gente a entender cómo será el proceso. Así que creo que hay una especie de planificación previa antes de que lleguemos a los poderosos pasos que Casey estableció y con los que estoy de acuerdo. Hay algo de planificación previa en términos de preparar el personal, la alineación con la junta y ese tipo de cosas, porque a medida que se profundiza y se hace más difícil, la organización tiene que ser capaz de mirar hacia atrás a lo que fue su motivación al principio, y eso no puede ser debido a un requisito para solicitar una subvención. Tiene que ser porque esto es lo que la organización sabe que es esencial para llevar a cabo su misión. Eso es tan importante y me pregunto en su experiencia y en la de Patricia, quiero decir que usted también opine, si esto es algo con lo que han lidiado. Hay organizaciones en las que el personal puede haber llegado a cierto punto y estar listo para este cambio, pero el liderazgo no lo está todavía. Y en ese caso, una organización sigue siendo capaz de hacer cambios o siempre tiene que incluir esa aceptación esencial de los líderes de la organización y de la junta directiva. Whitney, ¿te refieres a los líderes como el presidente de la organización o estás hablando del liderazgo de la junta? Sí, del presidente de la organización. Si no está comprometido, pero todos los demás en el personal lo están, ¿eso es algo que funcionaría? Sí, bueno, en ese caso creo que sí, y hemos tenido situaciones como esta en la que hemos aconsejado a la gente que hay que trabajar más en torno a las discusiones, en torno a los valores y a quién quiere ser la organización. Eso es lo que pienso. Si internamente tienes algún desajuste en términos de la dirección, todo el personal está listo, pero el presidente, cualquiera que sea, no está del todo listo, ¿verdad? Por lo tanto, creo que este tipo de conversación debe tener lugar y aquí es una de las cosas que tiene que suceder. Es algo que tiene que suceder a lo largo de todo si estamos hablando de hacer el trabajo de equidad racial. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que el típico liderazgo de estas organizaciones es el liderazgo de la gente blanca. Y entonces nos tenemos que hacer a la idea, en este caso, de que la gente blanca no sabe lo que es más conveniente. Así que tenemos que apoyarnos en la sabiduría de aquellos que están más impactados por ese trabajo. Por lo tanto, esa conversación tiene que tener lugar al principio, si hay ese tipo de tensión entre la dirección de la organización y el personal. Esto es muy útil. Teníamos una pregunta que venía a continuación. ¿Cuál es la dinámica cuando el personal es el catalizador de cambio pero el liderazgo no lo es? Así que me pregunto si ese mismo consejo sigue en pie si no estamos hablando del presidente o el director ejecutivo de la organización, si no estamos hablando de una junta. Sí, bueno, creo que con la junta es un poco diferente.
Es que a menudo la solidaridad entre los líderes y el personal de la organización puede ayudar a llevar a cabo este trabajo. Así que hay una buena oportunidad de hacer un buen trabajo fuera del trabajo de la Junta. Sin embargo, lo que diré es que debería haber ciertamente el intento por adelantado de averiguar cuál es su trayectoria de trabajo, tratando de involucrar a la Junta y también mantener abierta la posibilidad de que la Junta pueda estar en una dirección diferente, siempre y cuando la Junta lo esté haciendo para trabajar, ¿cierto? Así que creo que esa es la diferencia entre esas dos cosas. Interesante. Tengo que decir que para mí, Whitney, como directora jefe o directora ejecutiva de la organización, ciertamente tener esas conversaciones con nuestra junta directiva inicialmente fue algo que sentí que era simplemente primordial, que hubiera congruencia porque son las personas que son legal y fiscalmente responsables de la organización y de todo lo que sucede, asegurarse de que hubiera congruencia y cuál era nuestra misión y visión. Y asegurándose de que la equidad racial estaba en primera línea, pero también haciéndoles conocer nuestras raíces, como mencioné antes, la Agencia de Acción Comunitaria, cuando decidieron unirse a esta junta. Hay ciertas cosas que tienes que mirar cuando hablas de movilidad económica y autosuficiencia económica. Ciertamente, la equidad racial fue uno de esos factores importantes y tratar de asegurarse de que somos capaces de perpetuar lo que es nuestra historia y cuáles son nuestras raíces y también cómo queremos avanzar. Así que solo quiero decir que estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se han mencionado acerca de eso. Es primordial. Pero creo que la persona en el liderazgo, y Sterling tiene razón, muchas veces el presidente o el director ejecutivo no es una persona de color, y a veces puede que no haya ese reconocimiento de que esto es tan importante porque las experiencias han sido diferentes. Pero para mí he sido capaz de compartir esas experiencias desde mi lente y luego mirarlo desde la perspectiva de la gente a la que servimos y los que han sido privados del acceso a los derechos y decimos que lo que vamos a hacer es primordial. Y así poder tener estas conversaciones con su administración y su junta y asegurarse de que todos lo entiendan primero, porque muchas veces la gente no entiende lo que significa. Piensan que es algo como dar algo a alguien. No entienden lo que significa la equidad. No entienden que se trata de tener estas conversaciones. Y yo creo que al principio son muy importantes para que todo el mundo pueda darse cuenta de la dirección que estamos tratando de tomar como organización, basándonos en los que son sus fundamentos y cuáles son sus valores fundamentales, y luego cuál es su misión y lo que está tratando de hacer por la comunidad. Eso tiene mucho sentido. Originalmente había planeado que habláramos sobre algunos de estos temas y luego responder a las preguntas al final, pero creo que debido al tipo de consejos que ustedes están dando y la forma en que estos consejos están resonando con las personas, basándonos en la cantidad de preguntas que aparecen en el campo, que me gustaría incluir algunas de estas sobre la marcha, si les parece bien. Tenemos una pregunta en la que alguien dice, ¿pueden decir algo más acerca de los componentes que ustedes han visto en su trabajo que deben hacer las organizaciones de manera previa? Sterling, mencionaste la motivación original. Esta persona dijo que le encanta eso y también ha visto la Fundación de Justicia Emocional como preparación. Es muy importante. Hay otras cosas que consideran que las organizaciones deben tener en cuenta al establecer este paso previo al inicio de cualquier tipo de cambio organizativo en torno a la equidad racial. Sí, bueno, quiero saber si entendí bien el enunciado de la pregunta. Quieres decir que estás de acuerdo con la parte emocional, ¿cierto? Porque eso es lo que quiero decir con el establecimiento temprano de oportunidades para que el personal blanco y también los empleados negros, indígenas y gente de color puedan tener un espacio, un tipo de trabajo por adelantado. Porque parte de establecer ese espacio es explicar y aclarar la carga emocional y mental de este trabajo sobre la gente negra, indígena y de color. Y por eso creo que es importante que las personas blancas entiendan que es importante tener establecido cómo es que la organización va a ocuparse de las personas negras, indígenas y la gente de color a través de este proceso. Así que eso también significa volver a hablar de lo que se puede esperar.
lo que se puede esperar de la trayectoria del trabajo, para comprender que las aspiraciones o lo que una organización aspira a hacer no disminuye en cierto modo el impacto de lo que es hoy en día, ¿verdad? Y entonces lo que eso hace es que la tensión entre la aspiración y hacia dónde vamos a menudo se choca con la organización como está en la actualidad. Y esa es una carga muy difícil de soportar, especialmente para las personas negras, indígenas y de color, que quisieran que esto ya se hubiese hecho hace mucho tiempo. Así que creo que estoy de acuerdo con la creación de grupos desde el principio para atender el impacto mental, emocional, etcétera de este trabajo y hacer que todas las partes lo entiendan, para que la gente conozca sus papeles y cómo hacer ese trabajo y qué hacer para asegurarse de que no se convierta en una carga para los más afectados, es decir, las personas negras, los indígenas y la gente de color. Patricia, ¿tienes algo que añadir respecto a los componentes del trabajo previo? Sí, estoy de acuerdo con eso y puedo referirme un poco a esas conversaciones, en realidad conversaciones honestas y transparentes. Esas son conversaciones difíciles para la gente muchas veces, en particular dentro de la cultura blanca. Para la gente blanca es duro y es emotivo, porque a veces tienen una falta de comprensión. A veces es difícil para la gente de color también, porque como dice Sterling, llevan todas estas cargas durante todo este tiempo. Y luego la gente tener esa capacidad de ser transparente y honesto cuando están mirando estas evaluaciones, cuando la gente está realmente viendo quiénes son y qué son. Siempre le digo a todo el mundo, y este es el Evangelio según yo, nadie más, que somos producto de las 4 E, que son nuestro entorno, nuestra exposición, educación, nuestras experiencias. Y muchas veces cuando la gente no ha tenido experiencias se presta para que miren la equidad de cierta manera, y también si miras la educación de la persona. Es también algo geográfico, voy a ser sincera. Soy del este de Carolina del Norte, así que la forma en que hablamos y la forma en que nos involucramos no va a ser la misma en la que todos ustedes lo hacen en Chapel Hill o en Charlotte, es diferente. Ustedes saben que esta es una comunidad conservadora. A veces esas conversaciones, cuando empiezas a tenerlas, la gente empieza a moverse en sus asientos, empiezan a sentirse incómodos, de repente tienen que ir al baño. Quiero decir que para la gente es un proceso emocional, para todos los involucrados. Por lo tanto, ser honestos, como mencionó Sterling, y mirar y decir, esto es lo que aspiramos a hacer, pero no negar lo que somos en este momento y todo el buen trabajo que hemos hecho, y en nuestro caso durante 50 años en nuestra organización y otras organizaciones también. Así que sí, creo que tener esas conversaciones desde el principio y ser tan transparente y honesto y hacer esa evaluación y ese trabajo de base desde el principio cada uno de nosotros de manera individual para que podamos luego trabajar colaborativamente es muy importante porque somos el producto de mucha gente, del entorno en el que hemos estado durante mucho tiempo. Y para algunas personas, por cualquier razón, hablar de la equidad racial es aterrador o atemorizante, y a veces es debido a la falta de comprensión, o como dije, de sus experiencias, su exposición, su entorno, su educación. Así que estoy de acuerdo con eso. Así que ustedes han hablado mucho acerca del tipo de barreras que surgen tan solo al preparar la organización para avanzar en el trabajo interno de equidad. Me pregunto si podrían hablar un poco más acerca de los problemas y las barreras que surgen cuando ya están en medio de este proceso. Digamos que todos ya están en la misma página, han comenzado, tal vez están haciendo una evaluación interna, tal vez están reuniendo más datos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que han visto que pueden suceder y descarrilar este proceso a las que la gente debe estar atenta durante sus propios procesos? Sterling, continúa si quieres. Qué educado. Sí, así que gracias por eso, Whitney. Hay varias cosas que se me ocurren rápidamente sobre eso y tal vez algunas otras vendrán, pero nos referimos a durante el proceso, ¿verdad? Hablamos de la equidad como una mentalidad en un método, entonces lo que tiene que pasar es que tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y una de las cosas que encontramos es que es difícil hacer que la gente piense de manera diferente, y creo que es debido a las normas de la gente blanca que son predominantes en la forma en que actuamos y nos comportamos, y la capacitación no significa un cambio.
A veces es difícil para la gente entender esto, no intelectualmente, pero es difícil asimilarlo, porque a menudo, una vez que tenemos las herramientas, existe la expectativa de que las cosas se van a arreglar, ¿cierto? Y la realidad es que no vamos a arreglar con una capacitación algo que está incrustado en nuestra cultura desde hace por lo menos 400 años, ¿verdad? Así que no vamos a arreglar eso. Siempre vamos a estar trabajando en esto. Y lo que creo es que la capacitación no es un cambio, es algo que tiene que ver con generar una mentalidad en la gente. La otra cosa que puede ser obvia es una barrera que puede ser obvia, pero la verdad es que la experiencia vivida de la gente negra, indígena y de color y la de la gente blanca son diferentes. Esa disonancia está siempre ahí, es parte de la tensión que siempre está con nosotros. Y lo que sucede a menudo, en términos de que a veces se estropea el trabajo o la lucha, es que las cosas que parecen grandes riesgos para la gente blanca son cosas que la gente negra, indígena y de color mira y dice que ya es hora de que hubieran sucedido, ¿verdad? Y no es porque quiera echarle indirectas a nadie, es solo el hecho de que esa experiencia vivida y esa tensión es inevitable que sea así. Y lo que creo que tenemos que seguir haciendo es seguir mencionando esa diferente experiencia de vida. Y una vez más, dirigir nuestra atención a donde está la sabiduría en términos de lo que se necesita cuando estamos haciendo este tipo de trabajo de cambio. Y por último mencionaré la falta de comprensión que hay respecto a lo que se requiere en términos de inversión en este trabajo. A veces pienso que la gente está cambiando, pero siempre está ese grupo de personas que quiere una lista de chequeo, ¿verdad? No hay una lista de chequeo, hay una inversión de tiempo, hay una inversión emocional, hay una inversión, por supuesto, de dólares. Pero todas esas cosas hay que invertirlas como si estuvieras invirtiendo en otra cosa que es muy importante para ti, ¿verdad? Por lo tanto, creo que entender la inversión que se requiere hacer en el proceso de cambio es importante también. Patricia, ¿alguna idea sobre las barreras que aparecen? Siento que él cubrió algunas de las principales que he visto incluso en mi corto tiempo en las organizaciones sin fines de lucro. Sí, estoy de acuerdo con la idea de la inversión y el hecho de que es continua. No es un proceso como el de una lista de chequeo. Es continuo, es evolutivo. Es todo, nunca se detiene. Siempre es una intencionalidad, siempre es una mirada hacia atrás, siempre es una mirada hacia adelante, siempre es una mirada alrededor, siempre es algo que tiene que permearlo todo. Pues bien, con ese excelente prospecto en mente, que es un trabajo muy emocionante, un trabajo muy difícil, creo que podemos estar de acuerdo para la mayoría de las agencias, quiero dirigirme a nuestra casilla de preguntas y respuestas, que está creciendo rápidamente, porque quiero que haya tiempo para que podamos responder a muchas de ellas. Así que voy a tratar de hacer un recorrido y luego el que se sienta movido a hablar para responder a cualquiera de ellas, que se identifique. Primera pregunta. ¿Cree que la equidad racial y el trabajo de la justicia pueden ser llevados a cabo en las estructuras organizativas con el liderazgo de personas blancas? Bueno, creo que lo primero que diría respecto a esta pregunta es definir qué es el liderazgo. Parte del reto con esto es desafiar el tipo de estructuras jerárquicas tradicionales tal como existen. Así que esto está sobre la mesa. Entonces las posibilidades en lo que se refiere al liderazgo son numerosas, ¿verdad? Pero si vamos a asumir lo que típicamente vemos, sí, creo que este trabajo puede echar raíces. Creo que al final del día diré esto, que si vamos a desmantelar el racismo y vamos a avanzar hacia la equidad racial, digo esto todo el tiempo, necesitamos suficientes personas blancas que se decidan a hacerlo y lo hagan en realidad.
Me refiero simplemente en número, ¿cierto? Y la mayoría de la gente que está en estas organizaciones son gente blanca. Son organizaciones dirigidas por gente blanca, y eso es predecible. Así que lo que digo es que si tenemos gente en esas posiciones que toman esas decisiones e invierten en ese trabajo y se dan cuenta de que realmente desmantelar el racismo es el trabajo de las personas blancas, entonces seguro que puede suceder. La pregunta es, ¿tenemos la voluntad? ¿Tenemos la energía y la resiliencia para que esto suceda? Esa es una gran respuesta. Patricia, te veo sintiendo con la cabeza. Estoy completamente de acuerdo. Sabes, por supuesto, no soy blanca y estoy en el liderazgo, pero nuestra junta es predominantemente blanca. Así que creo que hablas de un liderazgo que incluye no solo a un presidente, sino a estas otras personas que están en nuestro equipo de liderazgo, en un momento dado, el equipo de liderazgo de la organización. Soy o fui la única persona de color en el equipo de liderazgo. Soy la directora general, pero sigo siendo la única. Y entonces nuestra junta es predominantemente blanca, así que creo que es una cuestión, como dijo Sterling, de que la gente esté dispuesta a hacer el trabajo, porque no podemos hacerlo por nuestra cuenta. No hay manera, porque es un sistema que no desarrollamos, así que no hay manera de que podamos desmantelarlo por nuestra cuenta. Creo que es crucial que todos se apropien de él. Por lo tanto, estoy de acuerdo con él de todo corazón. En cuanto a la aclaración que hizo Sterling acerca del liderazgo dentro de las organizaciones, tenemos una pregunta aquí que creo que es interesante acerca de ese punto. Dice, ¿piensan todos ustedes que la estructura de la Junta en sí misma sostiene la dinámica de poder de la blanquitud y la supremacía blanca? ¿Funciona tan separada de los impactados y de la comunidad que ha tenido experiencias de vida opresoras? Esa es la pregunta. Y luego preguntaron, ¿cómo empezamos a cerrar esa brecha más efectivamente entre las juntas y las comunidades impactadas? Creo que a su favor está el hecho de que no es el caso de todas las juntas, pero sí el de muchas, que la dinámica de poder de la blanquitud y la supremacía blanca se mantienen realmente en la membresía y en la forma en que operan, y por tanto, ¿creen todos ustedes que puede ser efectivo trabajar con esa estructura o dentro de ella para hacer algún cambio de equidad racial? Bien, gracias por la pregunta. Así que me identifico con lo que esta persona ha dicho acerca de que a menudo la Junta y los miembros de la Junta y su proximidad o falta de ella a los más afectados por este trabajo. Y sí creo que de alguna manera hay una especie de relación de poder asimétrica, arraigada, justo ahí. Así que creo que debido a eso, a menudo puede haber una falta de comprensión real de cuál es el impacto de la raza y el racismo en todos aquellos que están más afectados y este tipo de cosas. Por lo tanto, va a lo mismo que estaba diciendo sobre el personal. ¿Hay otras formas de configurar las juntas? Y estoy hablando por fuera de una responsabilidad fiduciaria y este tipo de cosas, que también es una conversación que podríamos tener, ese aspecto fiduciario. Y está la responsabilidad fiduciaria realmente arraigada en la cultura dominante blanca, de manera que impide que estas juntas puedan hacer lo correcto en algunos casos. Así que creo que sí. Quiero decir que es posible, pero creo que de nuevo tenemos que poner sobre la mesa las estructuras mismas de estas cosas, ¿no? ¿Cómo pueden ser estructuradas de manera diferente? Quiero decir, por ejemplo, solo en términos de la forma en que funcionan algunas de estas juntas, casi que tienes que ser blanco para poder servir en ellas. Y lo que quiero decir con eso es que las formas en que la gente es capaz de mostrarse en el mundo e incluso en que se les da la posibilidad de servir en una junta, hay algunas barreras para las personas negras, los indígenas y la gente de color desde el punto de vista práctico. Así que creo que, de nuevo, es una excelente pregunta. Creo que tenemos que empezar a descubrir si las estructuras que tenemos alrededor de nuestras juntas son las que podrían ser más efectivas en términos de conseguir que se lleve a cabo algo de este trabajo. Y estoy de acuerdo con eso y creo que tengo que mencionar de nuevo la red de acción comunitaria en el hecho de que desde el principio tuvimos que tener una junta tripartita porque, como lo mencioné antes, surgió como parte de la misma legislación para el movimiento de los derechos civiles. Y así que esta estructura tripartita de la Junta dice que tiene que haber personas que representen a la gente que servimos en nuestra Junta.
eso sería un tercio. Un tercio tiene que ser el interés público y un tercio tiene que ser de interés privado. Y creo que cuando se mira eso, da mucha flexibilidad, pero también significa que vamos a tener diversidad en la Junta, al menos diversidad económica y ciertamente la mayoría de las veces también diversidad racial. Por eso creo que es importante que las organizaciones y los propios consejos de administración, si quieren tomarse esto en serio, examinen sus estatutos, sus fundaciones y sus procesos para asegurarse de que tienen la intención de garantizar la diversidad y la equidad en todo lo que hacen, incluidos los miembros de sus consejos de administración. Eso es muy importante, así que suena como si pudieras tener una estructura de junta que ayude a direccionar este trabajo, pero no si no estás dispuesto a abordar las formas en que la supremacía blanca se presenta en la forma en que estructuras esa junta, ¿verdad? Así que el problema es quizás cómo funciona tu junta. Lo que quiero añadir es que recordemos que estamos hablando de crear algo que nunca hemos visto antes. Si estamos hablando de equidad racial, ¿dónde la hemos visto? ¿Verdad? Quiero decir, de una manera real. Y así, en ese sentido, todo está en juego en términos de cómo podríamos reestructurar las cosas. No sabemos qué es lo más efectivo, pero lo que sí sabemos es que tener una actitud de desconfianza hacia todo es algo que nos impulsará hacia adelante en términos de intentar cosas, tratando de hacerlas de manera diferente y no asustarse demasiado cuando miramos algunas de las cosas antiguas que siempre hemos hecho, las interrogamos y decimos, bueno, necesitamos reestructurar esto. Patricia, muy rápidamente, alguien preguntó si podrías repetir la forma en que se compone tu junta. Estaban realmente interesados en eso. Sí, eso es parte de nuestra legislación, la que dio luz a las agencias de acción comunitaria. Tenemos una composición tripartita de la Junta, lo que significa que tiene mucha flexibilidad en el número de sus juntas, pero tiene que ser divisible por tres. Por lo tanto, un tercio de su organismo o junta tiene que estar compuesta por funcionarios públicos electos o sus designados. Un tercio tiene que estar compuesto por personas que representen el interés privado y un tercio tiene que representar a los pobres. Y esos son los términos que se utilizan en la legislación. Es una junta tripartita para asegurarse de que se disponía de eso. Y creo que fue algo incluso único para la década de 1960, debo decir, pero también intencional, para asegurarse de que usted tenía una representación antes de que se hiciera tan popular tener la representación de los consumidores en el asesoramiento y la gestión. Esto fue parte de eso desde mediados de 1960, desde el comienzo de nuestra organización. Por lo tanto, son representantes de los pobres, funcionarios públicos electos y personas que representan intereses privados. Voy a pasar por aquí a la casilla de preguntas y respuestas porque tenemos muchas preguntas. Una de ellas es, ¿qué hacer cuando el liderazgo de las personas negras es más conservador en la elaboración de políticas o en la toma de decisiones que los miembros blancos del equipo? ¿Qué pasa si los líderes blancos de una organización son más audaces en el desarrollo de políticas y están dispuestos a invertir financieramente más que los líderes negros después de utilizar evaluaciones del impacto de equidad racial? Bueno, por una parte, si hay gente blanca que se arriesga más, al fin y al cabo eso tiene sentido para mí, porque sabemos lo que significa históricamente para la gente negra, indígena y de color arriesgarse en este país, y puede significar, no por ser sensacionalista, pero lo que todos tenemos que hacer es revisar nuestra historia, ¿verdad? Puede significar la muerte, que abramos la boca para decir la verdad y ser proféticos, ¿verdad? Así que quiero decir que parte de ese conservadurismo puede venir de una mentalidad, pero creo que hay una forma en la que, por eso pienso que es importante crear este tipo de grupos de trabajo, porque hay una forma en la que la gente negra, indígena y de color puede ser capaz de hacer el trabajo que se necesita hacer juntos, para también desafiarse y apoyarse mutuamente en este trabajo, ¿verdad? Y creo que eso es parte de ello.
Creo que averiguar cómo tener esas conversaciones, porque no se trata de que el personal blanco está dispuesto a ir y decirle a la gente negra, indígena y de color, en particular a las personas negras, qué hacer, ¿verdad? Y por eso creo que tiene sentido. Así que recordemos que decir que el riesgo de las personas blancas y el riesgo de las personas negras, indígenas y de color es el mismo es una equivalencia falsa. No es el mismo riesgo y por tanto creo que hay algunas capas que se pueden retirar cuando se piensa en la diversidad de las personas negras, los indígenas y la gente de color, que no son monolíticas. Así que hay algunas capas que hay que retirar cuando vemos esas diferencias y por eso creo que tiene que haber diferentes grupos para hacer un trabajo por separado, así como hacer el trabajo en conjunto. Creo que en relación con esto tuvimos una pregunta en la que una organización tenía tradicionalmente personas de color en posiciones de liderazgo y se sorprendieron al encontrar mucha resistencia y comentarios negativos en torno a la exploración y promoción de la equidad racial. Ellos querían saber cómo iniciar mejor las conversaciones con los líderes negros de las organizaciones que no quieren hacer el trabajo para mejorar la equidad racial. Y así creo que respecto al punto sobre el riesgo y la necesidad de grupos separados para hablar de diferentes prioridades y diferentes sentimientos en torno a este trabajo, ¿cuál es una buena manera para el personal de abordar este tema con la gente de color que está en el liderazgo de sus organizaciones? Bueno, creo que es una ganancia si el personal reconoce la oportunidad que existe dentro de estos diferentes grupos de trabajo. Por lo tanto, creo que se trata de ofrecer una comprensión común de las formas en que este trabajo podría hacerse. Creo que también es útil, y déjenme decirlo en voz alta, no tenemos que ser mis colegas y yo, pero es útil tener un compañero de reflexión que camine a tu lado y te ayude a enmarcar esto. Solo para tener esa voz de un tercero. Así que creo que es una parte muy importante de esto también. Y creo que hay formas de hacerlo, pero creo que todo tiene que ver con un planteamiento inicial. La otra pieza que yo agregaría a eso es que a la gente se le debe permitir no tener que operar dentro del contexto de las suposiciones de los demás. Por lo tanto, no necesitamos asumir que todas las personas negras van a hacer un trabajo de equidad racial, ¿verdad? Pero lo que sí necesitamos hacer es proporcionar el espacio adecuado para que estas historias sean contadas. Algo de este trabajo podría ser el trabajo inicial y podría tomar un tiempo. Así que la otra cosa que diré sobre eso es proporcionar el espacio para hablar de esas cosas teniendo a alguien a tu lado y lo último es ir más despacio. Ir más despacio porque a menudo pienso que la gente que hace este trabajo es gente bien intencionada y lo celebro, por cierto. Gente que quiere hacer esto, gente blanca, personas negras, indígenas y gentes de color. Lo entiendo y creo que es genial y tenemos que ir más despacio porque si no entendemos nuestro sistema, si no lo entendemos, si no tenemos un entendimiento compartido, si no entendemos las raíces de los problemas, a veces podemos avanzar y hacer más daño que bien. Patricia, te veo asintiendo con la cabeza. En realidad tienen otra pregunta que es para ti. Quieren que repitas las cuatro de las que hablaste antes. Bien, así que para mí y en mi experiencia, y no quiero encasillar a nadie, pero para decirlo de una manera que sea más fácil de entender, son las cuatro Siempre digo que somos producto de nuestro entorno y en muchas ocasiones eso incluye el entorno familiar, el entorno geográfico, todas esas cosas. Así que es el entorno, la educación, ya sea formal o informal, la exposición y la experiencia. Por lo tanto, entorno, educación, exposición y experiencia.
Gracias por eso. ¿Están llegando tantas preguntas? La gente pregunta, ¿hay autoevaluaciones que las personas blancas puedan hacer para ayudarles a descubrir su propio sesgo inconsciente? La mayoría de las personas blancas con buenas intenciones no son conscientes de su propio sesgo, el cual impacta la forma en que hacen su trabajo. Al tomar conciencia de sus propios prejuicios pueden empezar a enfrentarlos. Tal vez sea una manera de hacer que superen su negación. ¿Alguna opinión sobre eso, Patricia? ¿Qué tal si tú eres la primera esta vez? Bueno, creo que hay bastantes evaluaciones por ahí que miran estas cosas y Sterling ciertamente podría ser más experto, pero una de ellas sobre el sesgo implícito sería la de Harvard. Hay otras que nosotros usamos también, pero creo que hay una plétora de excelentes evaluaciones y cosas que puedes ver solamente mirando cuál encajaría mejor en tu organización y tu comunidad. Creo que será importante. Pero sí, eso es lo que tenemos, la prueba de sesgo implícito, y veo que alguien acabó de ponerla en el chat. Creo que es una de muchas que probablemente pueden utilizar porque tiene razón, la gente a veces no se da cuenta de que tienen esas luchas o esos vicios que realmente dictan la forma en que operan su vida cotidiana. Sterling, ¿alguna opinión acerca de esto? Sí, estoy de acuerdo con Patricia en términos de las múltiples evaluaciones que hay. Por supuesto, el examen de Harvard es muy popular, pero yo diría las evaluaciones están bien, pero no las evaluaciones en sí mismas. Creo que aquí es donde realmente es importante hacer el trabajo de grupo y tener un grupo de gente blanca, en este caso, respecto a las preguntas que hicieron, para que puedan salir adelante y hablar de eso, para desafiarse unos a otros, para aprender juntos, para confundirse juntos, para cuestionarse. Y ahí es donde van esas conversaciones de manera intencional y sistemática que hacemos mucho con nuestros clientes. Mi compañera Kathleen Crabb, por supuesto, maneja esos grupos de personas blancas. Así que creo que es importante. La evaluación sí, pero solamente si se comprometen en torno a lo que está sucediendo y lo que surge de esas cosas y cómo se están mostrando de manera concreta en las organizaciones. Eso también tiene mucho sentido. No podemos determinar que tenemos un sesgo y considerarlo un paso, ¿verdad? Creo que ya lo sabemos y tenemos que estar dispuestos a superarlo rápidamente. Muy bien. Pregunta por aquí. Alguien dice que en las organizaciones más grandes con muchos niveles de personal y una jerarquía de liderazgo, se preguntan cómo garantizamos que las conversaciones y los mensajes, en particular los que definen los valores y los compromisos fundamentales, no se pierdan entre los múltiples niveles de personal. Por ejemplo, cuando los proveedores de servicios directos que trabajan con niños y familias no tienen acceso a las reuniones y conversaciones de liderazgo del nivel superior. Me pregunto si ese es otro caso de necesidad de cambiar la estructura de liderazgo en sí misma, o si ustedes sienten que hay mejores formas de comunicar esto que podrían solucionarlo. Creo que para nosotros como organización, y diría que somos bastante grandes, somos unos 230 funcionarios, que es responsabilidad de la dirección asegurarse de que la información y todas las comunicaciones vayan a todos los niveles del personal. Por lo tanto, es un proceso paralelo. Si no estamos trabajando en esto con las personas que están sirviendo a la gente todos los días, entonces no sirve de nada. Si solo la gente en la dirección o la gestión sabe cuál es nuestro compromiso y la gente que está allá afuera haciendo el trabajo todos los días directamente no lo sabe. Por lo que creo que es mi responsabilidad como director ejecutivo asegurarme de que todas las comunicaciones tratan acerca de lo que son nuestros valores, nuestra visión, nuestra misión y cómo integramos la equidad racial en todo lo que hacemos. Es mi responsabilidad asegurarme de que lleguen a todos los que forman parte de nuestra organización.
Sí, estoy de acuerdo con Patricia. Ciertamente desde el punto de vista de que dadas nuestras estructuras organizativas y por lo tanto la forma en que son típicamente en términos de jerarquía, yo diría que estoy pensando en un sistema particularmente grande en el que estamos, diría que el poder trabajar metódicamente en diferentes partes de ese sistema comienza a construir una especie de corriente de apoyo y gente que se está moviendo en la misma dirección. Y eso es una manera de, a falta de una mejor palabra, tal vez poner algo de presión hacia arriba en términos de tratar de cambiar la cultura. Así que esa es una manera, pero creo que respecto a tu punto, Whitney, creo que aquí de nuevo estamos hablando de equidad racial. Estamos hablando de construir algo que nunca hemos visto antes. Así que, ¿por qué no poner la estructura organizativa sobre la mesa y simplemente interrogarla con una lente de equidad racial? ¿Qué encontraríamos si hiciéramos eso? Interesante. Sobre este punto de la estructura organizativa tenemos una pregunta. Alguien se pregunta acerca de sus opiniones sobre las coaliciones o grupos de composición similar que quieren participar en algún tipo de proceso de equidad racial internamente, pero no hay una junta. La gente generalmente ejerce su cargo durante varios años, generalmente no se le paga a nadie para dirigir esas coaliciones, pero se les da tiempo de sus organizaciones oficiales para permitirles servir en ellas y reunirse una vez al mes y por lo tanto no siempre pueden hacer una participación realmente exhaustiva porque no tienen suficiente tiempo. ¿Cuáles son algunos de los pasos que los grupos que se organizan como coaliciones más informalmente de esa manera, cómo pueden de todas formas promover la equidad racial internamente? Creo que eso está difícil. Puede que necesiten un segundo para reflexionar. Está bien. Gracias, Whitney. Así que en la coalición veo que tienes voluntarios que generosamente brindan su tiempo. Creo que lo ideal es averiguar quién es el núcleo de esa coalición, porque sabemos que a medida que estamos en procesos de cambio como este, a medida que la gente entra y sale del grupo, el grupo cambia, ¿verdad? Si te falta una persona del núcleo, el grupo cambiará. Así que creo que es importante averiguar si puedes cuál sería ese núcleo, no para que sea la fuente de toda la sabiduría, sino para que sea el cuerpo que va a ayudar a llevar y catalizar ese trabajo que necesitas. Y de hecho, en todas las organizaciones con las que trabajamos siempre tenemos lo que se llama un equipo de liderazgo de equidad. Ese es un cuerpo central que ayuda a llevar el trabajo, aunque es el trabajo de todo el personal. Por lo tanto, creo que es muy importante. La otra cosa que diría es que creo que hay formas de crear una comunidad de aprendizaje. Hemos tenido situaciones en las que un grupo acaba de empezar como una comunidad de aprendizaje con recursos, teniendo conversaciones y apoyando esas conversaciones, y luego se transformó y evolucionó en un grupo que estaba unido y decidió quedarse y se transformó en un cuerpo que realmente hizo un buen trabajo en conjunto. Así que depende, pero creo que si puedes encontrar ese núcleo, eso puede ayudar a llevar el trabajo. Patricia, ¿opinas lo mismo? Que generalmente se necesita ese grupo organizador central, incluso en una organización menos estructurada de manera formal, como lo es una coalición. Sí lo creo. Creo que siempre tiene que haber, porque muchas veces, hablando en términos generales, y esta es una generalización, las coaliciones se unen por una causa. Y si eso va a ser algo que puede ser impactado por la falta de equidad racial, que no puedo pensar en ninguna causa en América que no sea impactada por eso, ciertamente debería darse esa conversación. Y si están representando a las organizaciones, digamos, en un mundo ideal, cada organización tendría eso como parte de su enfoque. Y así quien quiera que sea el representante que haya venido a esta coalición para la que tiene tiempo libre, se ofrece como voluntario, ya sea por cuenta suya o en las oficinas de su organización. Creo que eso estaría siempre en su mente.
Así que creo que tener un grupo central en particular, si sabes que el tema que vas a abordar se ve afectado por eso, y como mencioné antes, no puedo pensar en nada en América que no se vea afectado por ello, entonces ciertamente tiene que llevar eso a la primera línea de la conversación de alguna forma. Y si solo hay uno o dos reunidos, pueden hacerlo. Dicen, desde una perspectiva bíblica, entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer para impulsar esa perspectiva hacia adelante, porque como he mencionado, no puedo pensar en nada en torno a lo cual se pueda construir una coalición que no implique la equidad racial. No se me ocurre nada. Eso tiene mucho sentido. Para hacer el trabajo del Señor tiene que haber al menos un par de personas comprometidas con Él, ¿verdad? Hablando de agentes de cambio organizacional sobre la necesidad de asegurarse de tenerlos en el equipo, también tenemos una pregunta que creo que es importante, sobre la gente que está preocupada de que puedan ser despedidas de las organizaciones para dar espacio a este trabajo. Alguien ha dicho, ¿cómo lo han enfocado? Cuando un colega puede decir algo como, con toda esta atención sobre la equidad, ¿cómo afecta eso a mi trabajo? ¿Van a deshacerse de mí para traer a una persona de color? Una persona aparentemente dijo esto durante una reunión y la persona que posteó la pregunta no estaba segura de cómo responder a eso. ¿Qué piensan respecto a este aspecto? Sí, agradezco la pregunta. He aquí una forma en la que quiero abordar esto. Si la organización ABC dice vamos a movernos en cierta dirección, y eso significa que vamos a implementar uno, dos, tres programas para asegurarnos de que cumplimos con ese objetivo. La expectativa va a ser que todos los que son parte del equipo, el personal, cualquiera que sea su conexión, van a estar de acuerdo y estar listos para apuntarse en la dirección de esos uno, 2, 3 programas para que la misión pueda ser cumplida. Habrá competencias que vengan con eso, habilidades que vengan con eso, para implementar esos programas o lo que sea. Así que se esperará que la gente se desempeñe bien, como en cualquier otra cosa. Entonces, lo que yo plantearía es cómo es eso diferente si la organización decide que va en la dirección de un enfoque en equidad racial. Lo que yo diría es que eso va a cambiar la forma en que la organización opera y que va a haber ciertas habilidades y competencias que se requieren para operar de esa manera y que se va a esperar que la gente, ya sea blanca o gente de color, asuma esas habilidades y desarrolle su capacidad para ir en la dirección que la organización está tomando. Por lo tanto, yo lo veo como todo lo demás, no como una señal o una forma para deshacerse de la gente. En realidad lo veo como una oportunidad para que la gente pueda desarrollar su capacidad para llevar la organización al siguiente nivel. Así que eso es una cosa. La otra cosa que yo diría, aunque tal vez es fundamental en la forma en que funciona la raza, ¿cierto? El hecho de que estamos configurados de la forma en que lo estamos, ¿cierto? En nuestras organizaciones sin fines de lucro. Probablemente podríamos trasladar esto al sector corporativo también. No llegamos al lugar en que estamos sin que la raza funcione, así que siempre está operando. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no se trata de la equidad racial y de echar a nadie. La pregunta que debemos hacernos es por cuánto tiempo y a quiénes hemos dejado por fuera. ¿Y cómo queremos ser una organización diferente, verdad? Para asegurarnos de que no estamos empleando políticas y prácticas que serían racistas y dejarían gente por fuera, como lo hemos hecho durante 400 años, ¿verdad? Ese sería el reencuadre de todo eso, en mi opinión. Patricia, ¿tienes algo que agregar a esto antes de que termine con la reunión de hoy? Eso es mucho, ¿verdad? Tenemos un par de minutos más porque me enredé un poco contestando todas esas geniales preguntas. Todavía hay muchas que no van a ser respondidas, lo siento. Y en los últimos minutos me pregunto si cada uno de ustedes podría, en 30 segundos o un minuto, hacer una lista de sus principales recomendaciones para las organizaciones a partir de lo que han aprendido con sus experiencias. ¿Qué es lo que creen que deben tener en cuenta al embarcarse en este proceso de incorporación de la equidad racial internamente en sus organizaciones?
Yo diría que las lecciones y las cosas en las que hay que pensar son la perspectiva histórica, la honestidad, la transparencia, el hecho de que todas esas inversiones de las que hablamos son reales, emocionales, financieras, físicas, mentales, todas esas. Y como mencioné antes, tener en cuenta los factores del entorno que también entran en juego y ser intencional sobre esto y lograrlo sin importar qué. Eso es lo que ha sido para mí. Ser intencional y deliberado, sin importar lo que pase, porque va a haber el potencial de herir sentimientos por cualquier razón, o malentendidos, pero tienes que seguir adelante. Esa es una gran lección. Sí, gracias Patricia. Solo quería recordar, en términos de desmantelar el racismo y abrir la oportunidad de trabajar por la equidad racial, hay que ser honesto acerca de cómo es un trabajo que le corresponde a las personas blancas y necesitamos ese tipo de liderazgo para que esto suceda. La otra cosa es que los grupos de discusión son esenciales para este trabajo. Crear espacios para que la gente negra, indígena y de color y la gente blanca haga sus diferentes trabajos y también luego reunirlos es esencial para este trabajo. No puedes medir esto con datos cuantitativos todo el tiempo. Lo siento por mis amigos expertos en datos, pero necesitas historias, necesitas una pieza cualitativa. Necesitas ser capaz de escuchar cómo las cosas están cambiando en tu organización y puedes hacerlo si le prestas atención. Y entonces creo que ciertamente averiguar el papel y el trabajo de la Junta en este proceso al principio es otra forma de conseguirlo. Y hay otras maneras también. Pero lo último que diría es que no debemos olvidar que la forma en que la raza está operando está conectada también con una profunda especie de estructura patriarcal normativa. También está enraizada en eso, si llevamos esto hasta la creación de la raza. Entonces, todos estos tipos de opresión están ocurriendo. Y así, lo último que diría respecto a estos sistemas, una de las cosas que tenemos que hacer es creer en las mentes y cuerpos más vigilados de estos sistemas, y esos son los de las mujeres negras. Y con esa nota, gracias. Gracias. Estamos tan contentos de tenerlos aquí ambos para compartir su experiencia. Realmente lo apreciamos y agradecemos a todos nuestros asistentes por sus excelentes preguntas. Espero verlos en alguno de nuestros paneles esta tarde. Que tengan un gran día.